es algo que debemos conocer al dedillo, que debemos manejar, pero supremamente hábil todos los médicos, especialmente el médico general, porque son los llamados a iniciar la atención prenatal. Pues sí está bien que nosotros los ginecólogos intervenimos en ella, pero pues no lo hacemos de la manera inicial como si lo hacen ustedes. Entonces es fundamental tener clarito este tema, muchachos, por favor. Vamos a tener mucho cuidado con todo lo que vamos a hablar acá. Y pues lógicamente vamos a desarrollar también lo que fueron las preguntas del quiz. Entonces vamos a iniciar con el doctor Lemus y en el transcurso de la charla pues seguimos revisando lo del quiz. Doctor Joan. Doctor Joan, ¿me escuchas? Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora, la escuchamos. Y Joan Lemus. No lo escucho, no sé por qué no me contesta. ¿Qué saben ustedes, los compañeros, porfa? Él parece que no está en la reunión. ¿Y por qué si es del grupo? No sale conectado. Doctora, ¿podrías hablar con él para...? Sí, doctora, ya le voy a escribir. Vale, por favor. Entonces vamos empezando con la doctora Karin Martínez. Aquí estoy, doctora. Es más, Vale. le iba a decir que el compañero acaba de avisar que está sin luz. Entonces... Pero se puede conectar desde el móvil. Ajá, sí, pero acabo de avisar ahora mismo. Pero igual no se preocupe, yo puedo empezar. Entonces, empecemos el día de hoy con la atención perinatal. Entonces, primeramente, para empezar a hablar de atención perinatal, tenemos que tener en cuenta la definición y qué es esto. La atención perinatal, o también conocido como control prenatal, no es más que un conjunto de acciones, o en este caso también actividades que va a realizar el médico hacia la mujer embarazada. ¿Con qué fin? Principalmente para promover una buena salud materna, para poder realizar un buen diagnóstico tanto de la condición materna como de la condición fetal, y para que nosotros podamos tener un producto, en este caso, que venga con las mejores condiciones de vida. Entonces, esta atención perinatal va a tener unos propósitos específicos. El primer propósito va a ser prevenir y diagnosticar las complicaciones que puede traer consigo el embarazo, o en este caso, prevenir estas posibles complicaciones. También debemos disminuir en este caso las molestias de las embarazadas, porque recordemos que en el caso de las consultas, cuando las mujeres embarazadas llegan, estas siempre van a llegar, doctor, me duele la espalda, o de pronto tengo las manos hinchadas. Entonces nosotros, como en ese momento de atención perinatal que le estamos dando a la madre, es tratar de disminuir estas molestias antes que ellas lleguen a consulta, o sea, que no necesariamente tengan que llegar a consulta para poder expresar que tienen este tipo de molestias. Debemos de brindar una buena educación en la salud, tanto a la gestante como en este caso a la pareja de la gestante y al familiar de la gestante. Debemos de determinar existencia, ya sea alguna enfermedad pues, que pueda afectar tanto a la madre como al feto, y también debemos preparar para el parto tanto a la madre como en este caso a la familia. Pues recordemos que la llegada de un niño pues cambia por completo el ámbito familiar. Entonces debemos de tener en cuenta que para que este desarrollo se dé de manera oportuna, nosotros primero debemos detectar a la mujer embarazada. ¿Cómo la detectamos? Cuando ella llega a la primera consulta. Normalmente las mujeres embarazadas llegan antes de cumplir las 14 semanas de gestación, entonces hablamos de que tienen un control prenatal de manera oportuna, pero también se puede hablar de un control prenatal de manera tardía, que es cuando esas mujeres embarazadas llegan después de las 16 semanas de gestación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando llega la mujer embarazada a consulta? Primeramente, vamos a ordenar, en este caso, la prueba de embarazo. Ya lo podemos hacer ya sea por sangre o por orina, pero específicamente para determinar los valores de la gonadotropina colónica humana. Porque normalmente... Perdóname un momentico, doctora Karin, antes que de pronto se me vaya a pasar. Obviamente vamos a ordenar la prueba de embarazo si no es evidente el estado de embarazo. No está de más decirlo porque en algunos casos lo he llegado a ver en mi práctica médica,
que pues le dicen a la señora que tiene ya la barriga grande, que ya se le ve, que ya se le palpa, que inclusive se escucha la fetocardia. Y pues no, tiene que ir a hacerse la prueba de embarazo y sin eso no puede ingresar al control prenatal. No hay que colocar este tipo de barreras. Es evidente que si durante la consulta, esta primera consulta de la que estamos hablando, pues yo veo que mi paciente tiene obviamente ya su barriguita y que hago el examen físico y me percato de que efectivamente es un útero grávido y que pues de hecho de eso se trata, pues ya no tengo que pedirle la prueba de embarazo porque es evidente que está embarazada. Entonces, era ese pedacito para no obviar, para no dejarlo así como tan tácito, porque en algunos casos de verdad lo he visto. Ok, bueno, continuando, también debemos promover en este caso el acompañamiento del compañero y de algún familiar en el momento en que se esté realizando el control prenatal. Y también por último debemos de informar a la mujer y en este caso al compañero que es el que acude a consulta con ella acerca de la importancia que tienen estos controles prenatales, la periodicidad, es decir, cada cuánto tienen que ir y pues las características de los exámenes con los que ella siempre tiene que llegar, que son los exámenes rigurosos que toda madre embarazada debe realizarse. Pasa, porfa. Bueno, después de esto, nosotros primero vamos a hacer lo que es un asesoramiento preconcepcional. Este asesoramiento preconcepcional, hay que recalcar algo que es el que se hace antes de que la mujer quede embarazada. Normalmente las mujeres, antes de quedar embarazada, acuden en este caso al ginecólogo, pues para poder hacer un asesoramiento preconcepcional. Es decir, doctora, yo voy a dejar de cuidarme, voy a dejar de tomar, pues en este caso, las pastillas anticonceptivas o cualquier método anticonceptivo que estén utilizando. Entonces se le hace ese asesoramiento preconcepcional. ¿Qué debemos de hacer en ese asesoramiento? Primeramente, indagar ya sea los hábitos o los factores genéticos que tenga la paciente. Podemos también indagar en este caso los antecedentes familiares, los antecedentes reproductivos de la paciente, cuáles son las condiciones psicológicas en las que se encuentra la paciente, las condiciones sociales, si de pronto en su hogar sufre violencia intrafamiliar. Entonces, todos esos datos nosotros los necesitamos llenar. Después de que nosotros llenamos estos datos, nosotros vamos a entregarle a esta madre unas pautas pues, para que ella comience a cuidar su salud y pues se identifiquen de manera precoz como tal esos signos de alarma que de pronto no la puedan llevar a lograr una concepción en el tiempo que ella desee, o en este caso cuando ya la mujer queda embarazada y en que ella puede identificar los signos de alarma para que ella pueda acudir directamente a urgencia. Entonces, como tal, nosotros primero vamos a llenar lo que es el historial reproductivo. Cuando nosotros llenamos ese historial reproductivo, vamos a buscar información, por ejemplo, de la menarquia, es decir, de la primera menstruación. Debemos indagar cuál fue el inicio de las relaciones sexuales, si de pronto tiene antecedentes de alguna infección de transmisión sexual, si a la paciente se le han hecho citología, si tiene, por ejemplo, lo que es el examen del BPH, si ha tenido antecedentes de infertilidad, si en el caso de que sea, por ejemplo, una madre que ya haya tenido un embarazo, si de pronto se le hicieron cesáreas, si fue parto natural, si ha tenido abortos, si ha tenido, por ejemplo, niños que han nacido con un parto pretérmino o que han pesado menos de 1.500 gramos, pues todos estos datos nosotros debemos de llenar en el historial reproductivo. Luego de que llenemos este historial, vamos a pasar al historial familiar. En este caso debemos hacer énfasis en ciertos aspectos, como por ejemplo la edad de la paciente, si la paciente es mayor de 35 años o por ende es menor de 35 años. También hay que tener en cuenta el historial familiar de aquellas alteraciones genéticas que pues, se puedan presentar en la familia de la paciente. Normalmente hay que tener en cuenta algo y es que es ideal conseguir esta información hasta 3 generaciones de ambos miembros de la pareja. También se pueden detectar, por ejemplo, si tiene enfermedades autoinmunes o si tiene algún tipo de defecto del tubo neural en el caso que haya tenido un embarazo anterior y pues el niño haya nacido con estos defectos. Entonces, después de que llenemos este historial familiar, vamos a llenar un historial social. En el historial social vamos a colocar los hábitos de la paciente, si de pronto consume drogas, si tiene, por ejemplo, hábitos de alcoholismo, del tabaco. El sueño es muy importante colocar si la paciente tiene buenos hábitos de sueño, si tiene buenos hábitos de manejo de estrés, si de pronto ella en su trabajo vive situaciones de alta tensión, todo eso lo debemos de colocar, qué medicamentos consume, si de pronto ella dice, doctora, yo voy al gimnasio y consumo proteínas, todo eso lo debemos de colocar en la paciente. También algo que no se nos debe olvidar es principalmente indagar por la parte psicosocial de la paciente, es decir, con quién vive,
aparte de con quién vive, si la paciente de pronto pueda estar teniendo algún tipo de exposición a una violencia, si de pronto la paciente vive en estados de pobreza, pues todos esos datos nosotros los debemos llenar en la historia social. Pasa, porfa. Bueno, luego nosotros debemos de realizar una evaluación clínica completa, debemos valorar como tal las posibles condiciones que puedan afectar, en este caso, la concepción o que la puedan retrasar. Debemos indagar lo que es la presencia de diferentes enfermedades clínicas, como por ejemplo si la paciente tiene diabetes, si la paciente tiene enfermedades de la tiroides, si tiene enfermedades autoinmunes, enfermedades cardiovasculares, si tiene, por ejemplo, enfermedades renales, pues todo eso también lo debemos de colocar, y si de pronto la paciente ha tenido lo que son enfermedades infecciosas. Entonces debemos tener en cuenta infecciones como por ejemplo las causadas por la rubiola, la hepatitis B, la tuberculosis, el toxoplasma, el citomegalovirus y el SIDA, pues porque más adelante cuando la mujer quede embarazada, pues esos van a ser uno de los exámenes que nosotros debemos de mandarle, pues específicamente para determinar estas infecciones, porque algunas pueden llegar a causar daños a nivel fetal. Pasa, por favor. Ya luego a esta mujer se le va a hacer lo que es un asesoramiento nutricional. Entonces nosotros debemos valorar los hábitos alimentarios que tiene la paciente, debemos indagar si de pronto tiene consumo de suplementos dietarios o de medicamentos que esté utilizando durante ese momento, y ahí podemos identificar si de pronto la paciente puede tener un riesgo de tener lo que es deficiencia de vitamina D. En el caso de que la paciente pues padezca de alguna enfermedad, como por ejemplo que la paciente sea obesa o que haya tenido antecedentes de una cirugía cardíaca, o tenga una enfermedad renal o una enfermedad hepática, pues esto nos va como a indicar que la paciente puede tener un riesgo de tener una deficiencia de vitamina D, y por eso es recomendarle el consumo diario, en este caso de alimentos, que aumenten como tal la vitamina D, como por ejemplo el pescado, la leche, el yogur, pues esos alimentos lo que hacen es aumentar la vitamina D. También se le debe indicar lo que son suplementos. En el caso de las mujeres, cuando llegan a la consulta preconcepcional, se les recomienda 0.4 miligramos de ácido fólico 3 meses antes pues, de empezar a quedar embarazada. Ya la mujer en el embarazo, pues también se le continúa tomando los 0.4 miligramos de ácido fólico, pero en el caso de que esa mujer embarazada haya tenido un antecedente de un recién nacido con defectos del tubo neural, ya entonces nosotros le vamos a aumentar la dosis a 4 miligramos al día. También se le puede recomendar, pero esto es más que todo en el caso de las mujeres que ya se encuentran embarazadas, 1.200 miligramos de calcio al día, pues para disminuir el riesgo de la preeclampsia, y también 300 miligramos de sulfato ferroso. Pasa, por favor. Bueno, entonces, como tal, cuando ya nosotros realizamos el diagnóstico del embarazo, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya, eso también es importante hablar, porque normalmente las pacientes cuando llegan, siempre llegan con un resultado positivo de una prueba de orina que se realizaron en casa, pero hay que tener en cuenta que también se debe mandar, en este caso, a las pacientes lo que es la gonadotropina colónica humana, tanto a nivel sanguíneo como a nivel de la orina, pues para poder confirmar de que la paciente se encuentra embarazada. También se puede mandar la ecografía, en este caso se utiliza más a menudo cuando las pacientes han tenido un antecedente de aborto espontáneo, o por ejemplo que se tenga una preocupación de que la paciente ya haya tenido un antecedente de un embarazo ectópico, entonces para descartar de que esto también no sea un embarazo ectópico. Y específicamente para identificar hasta que la paciente sí se encuentra embarazada, porque hay casos en donde la paciente pues puede manifestar los síntomas, pero cuando se hace la ecografía nos podemos dar cuenta que ella puede estar cursando con un embarazo anembrionario, es decir, que no hay un embrión totalmente formado. También tenemos que tener en cuenta los signos y los síntomas pues, con los que llega comúnmente una mujer embarazada, que en la mayoría de casos pues, sabemos que la amenorrea es el principal signo que nosotros vamos a encontrar en estas pacientes, y que normalmente es muy sugestivo. ¿Por qué? Porque normalmente la amenorrea, después de que han pasado 10 días o más de 10 días después de la menstruación esperada, es que nosotros podemos llegar a confiar en esa amenorrea, porque sabemos que en el momento en que también se está dando la implantación, pues puede haber un ligero sangrado que en algunos casos nos puede llevar a confundir de que la mujer no está embarazada, porque ellas llegan a pensar que sí, me vino la regla de manera normal, pero se puede deber también a lo que es un sangrado de implantación. Entonces, después de eso van a haber pues otros síntomas, pero ya esos se van a dar más que todo en las mujeres cuando ya tienen un estado de embarazo mucho más avanzado, que comienzan pues en este caso a sentir los movimientos fetales. En el caso de una mujer primigravida, como tal no aprecia los movimientos, sino como hasta 2 semanas después de las 16 a las 18 semanas, es decir, aparentemente como entre las 20 semanas, es que ellas comienzan a sentir los movimientos fetales, a diferencia de una mujer embarazada pues que ya ha tenido
varios embarazos, pues estas los comienza a sentir de una manera más temprana. Pasa, por favor. Permíteme, doctora. Digamos. Entonces, supremamente importante hacer énfasis hasta este momento. ¿Qué es lo ideal para nosotros como médicos? Lo ideal para nosotros como médicos es que nuestra paciente llegue a la consulta preconcepcional. Preconcepcional quiere decir que ella esté planeando su embarazo para un futuro muy cercano. No necesariamente quiere decir que ella venga sin estar planificando, porque ella puede venir estando aún planificando y decir, no, doctora, vengo porque pues quiero saber en qué momento debo de pronto suspender por, digamos, las pastillas anticonceptivas que estoy consumiendo para poder quedar embarazada y pues que usted me diga qué debo hacer o cuál es la forma correcta en la que debo proceder. Entonces, pues en ese orden de ideas, nosotros lo que le vamos a sugerir a nuestra paciente es que antes de dejar de planificar, antes de dejar de tomarse las pastillas, pues nos permita realizarle los estudios pertinentes para poder garantizar pues que ella tenga una buena salud. Lógico, previo a hacerle esos exámenes, yo debo hacer una historia clínica completa con todo lo que eso tiene o todo lo que eso implica, es decir, una buena anamnesis, tengo que hacer una buena ficha de antecedentes, tanto personales como familiares, evaluar qué factores de riesgo puede tener nuestra paciente durante la gestación y cuáles puedo modificar. Tengo que hacerle un examen clínico. Si mi paciente de pronto está presentando algo de obesidad, pues entonces mi objetivo número 1 debe ser hablar con ella y decirle, bueno, perfecto, vamos a suspender los anticonceptivos hasta el día pues que se te acaba la caja, pero de aquí en adelante vamos de repente a planificar con preservativo mientras vas haciendo controles o vas haciendo citas con nutrición para que te ayude a buscar tu peso ideal. Y mientras también te damos el medicamento, como la doctora lo manifestaba, que era el ácido fólico, que es supremamente fundamental para cualquier paciente que nos consulte con deseo de embarazarse. Entonces, debemos marcar pautas. En esa primera consulta no se le suspende el anticonceptivo a la paciente. Lo que hacemos es que le hacemos esa primera consulta, le hacemos todo lo que ya habíamos mencionado, solicitamos la orden de los exámenes, esperamos a la segunda consulta que ella llegue con esos resultados y entonces sí se procede a tratar de, pues, por ejemplo, si son anticonceptivos hormonales, pues retirar los anticonceptivos hormonales y dejarle un método, por ejemplo, de barrera que no impida o que no interfiera con su ciclo menstrual. Esto debería ser, pues, por lo menos unos 4 meses antes de ya retirar definitivamente la anticoncepción para que pues ella ya tenga todo este tiempo, todas las cosas, todos los aspectos relacionados a su salud física y emocional completamente bajo control para que pueda embarazarse. Luego de ahí, pues entonces sí, empieza lo que es la atención prenatal. Ya cuando ella llega, quiero hacer énfasis, el control prenatal inicia, pues una vez la paciente ingresa dando el positivo en el examen o pues evidenciándose clínicamente que hay un embarazo y se termina cuando la paciente tiene el bebé en sus brazos. No se termina antes, siempre se termina en ese momento. Y el momento culmen o ese momento en el que se cierra el control prenatal se hace con la indicación de un anticonceptivo para que la paciente planifique su próximo embarazo, si no es que pues toma una determinación definitiva y deja de planificar. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen algo que no les haya quedado claro de pronto para ir desarrollando y poder continuar? ¿No? ¿Todo claro? Sí, Ok, doctora, todo claro. gracias.
¿Ya se conectó el doctor Johan Lemus? Déjeme rectifico, doctora. Igual, él me había dicho que pues estaba sin luz, igual que le dijo la compañera Karin. No, no está conectado, doctora. Ok, listo. Entonces, vamos a continuar con la doctora Lacutir. Por favor, muchas gracias, doctora. Muy amable, doctora Karin. De nada. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, para continuar con la exposición, tenemos que, para empezar a hablar de los controles prenatales, debemos hablar pues de lo que vendría siendo la primera consulta o pues la primera consulta en la que la paciente va a tener contacto con el médico para sus controles prenatales. Entonces, en esta pues se debe confirmar lo que vendría siendo el embarazo, se va a establecer la edad gestacional, pues teniendo en cuenta de la fecha de la última menstruación, pero solamente si esta es confiable, que solamente se puede rectificar pues mediante una ecografía. Pues además de esto se debe realizar pues una historia clínica bastante completa y detallada y pues será la base inicial para los demás controles prenatales. Pues teniendo en cuenta, vamos a iniciar nuestra historia clínica como ya bien lo sabemos. Primeramente vamos a poner la identificación de la paciente, el que vendría siendo el nombre, documento de identidad, edad, raza, nivel socioeconómico, educativo, entre otros datos de importancia. Vamos a tener que luego vamos a seguir con la anamnesis, que en esta vamos a colocar principalmente los antecedentes personales que ya todos conocemos, como lo son los patológicos, quirúrgicos, nutricionales, traumáticos, tóxicos, etcétera. Aquí también vale resaltar si la paciente ha tenido tratamientos durante la gestación actual, si pues tiene antecedentes de tromboembolismo y pues si tiene antecedentes de trombosis venosa profunda. También vamos a tener pues, los antecedentes ginecológicos que son bastante importantes en resaltar en este caso, que pues vamos a indagar pues la edad de la menarquia de la paciente, si tiene pues algún patrón de sus ciclos menstruales, es decir, si son regulares, si son irregulares. Vamos a tener en cuenta las fechas de las últimas 2 menstruaciones. También vamos a tener en cuenta si la paciente utiliza algún tipo de método anticonceptivo, ya sea por pastillas, inyecciones, etcétera. También vamos a tener en cuenta si la paciente ha tenido antecedentes de infección por VIH, si ha tenido antecedentes de infecciones vaginales, y también pues vamos a tener en cuenta si la paciente para este embarazo ha tenido algún tipo de historia o tratamiento de infertilidad y también si ha tenido pues un tamizaje del cáncer de cuello uterino. Entre otros antecedentes de importancia, vendrían siendo los antecedentes obstétricos. Entonces aquí vamos a tener en cuenta pues el total de las gestaciones, si ha tenido abortos, si ha tenido, bueno, en los embarazos anteriores si ha tenido ruptura temprana de membranas, si pues es el primer embarazo, ya es una paciente multípara, si ha tenido infecciones postparto, hemorragia, preeclampsia, eclampsia, cuántos embarazos ha tenido y cuántos hijos vivos tiene, si ha tenido hijos con alguna malformación genética, entre otros antecedentes. En los antecedentes familiares podemos tener en cuenta, como en todas las historias clínicas, pues si hay antecedentes de hipertensión arterial crónica en la familia, si ha tenido preeclampsia, eclampsia, cardiopatías, diabetes, enfermedades autoinmunes, congénitas, si ha tenido antecedentes de epilepsia, si ha tenido muchas gestaciones, si ha presentado tuberculosis, neoplasias, entre otras. Y pues con respecto pues a la gestación actual, es importante tener en cuenta la edad gestacional probable, como les había mencionado anteriormente, dependiendo pues de la última menstruación, también se puede tener en cuenta la altura uterina o pues la ecografía obstétrica. También hay que tener en cuenta si hay movimientos fetales, si hay alguna sintomatología sugiriente pues, de alguna infección urinaria, si pues, la paciente presenta edemas en cara o miembros superiores e inferiores. Y pues hay algo muy característico en las mujeres embarazadas, que es los signos y síntomas gastrointestinales que pues, están asociados a la gestación, que vendrían siendo como las náuseas, vómitos, epigastralgias, hemorroides, entre otros.
Bueno, cuando hablamos del examen físico, hay que hacer pues énfasis más que todo en el sistema cardiovascular y respiratorio. Entonces, si se llega a encontrar pues alguna afección en alguno de estos sistemas, se le dará tratamiento con el respectivo especialista. En el momento que se vaya a realizar el examen físico, debe ser completo por sistemas, como ya bien lo conocemos, se debe hacer cefalocaudal, incluida pues la cavidad oral, hay que tomarle pues el pulso a la paciente, las respiraciones por minuto, temperatura, tensión arterial, y pues entre las lecturas normales está una lectura de 120/70, y pues la hipertensión puede ser un indicio de varios problemas. En esto pues tenemos que tener en cuenta la preeclampsia. También se debe revisar los senos en busca de bultos y pues comprobar el estado de los pezones. También hay que revisar manos y piernas para ver si hay edema, si hay varices. Pues los edemas generalmente se van a dar en los tobillos, en las manos y en los dedos. Bueno, también se debe registrar lo que vendría siendo el índice de masa corporal. En la diapositiva podemos ver en la esquina inferior derecha una tabla donde habla sobre las metas de ganancia de peso. Entonces, del lado izquierdo vamos a tener los índices de masa corporal y del lado derecho vamos a tener la ganancia en kilogramos. Entonces, vamos a tener que si una paciente tiene un índice de masa corporal menor a 20, la meta de ganancia de peso durante su embarazo va a ser de 12 a 18 kilogramos. Pero si la paciente tiene pues un índice de masa corporal entre 20 y 24,9, la ganancia en kilogramos va a ser de 10 a 13 kilos. Si la paciente tiene un IMC de 25 a 29,9, la ganancia en kilogramos va a ser de 7 a 10 kilos. Y pues si la paciente tiene un IMC mayor de 30, pues la ganancia en kilogramos va a ser de 6 a 7 kilos. Pues si el control prenatal es tardío, después de la semana más o menos 16 o 18, pues se recomienda registrar pues el IMC pregestacional y pues con base a este hacer las metas de ganancia de peso durante su embarazo. Pasa, por favor. Bueno, tenemos en las ayudas diagnósticas que vamos a realizar los exámenes obstétricos, donde se debe realizar el examen genital, que va a incluir pues la valoración del cuello, del tamaño, la posición del útero, y pues hay que comprobar pues la existencia de la gestación como tal. Hay que descartar si hay una gestación extrauterina, hay que investigar cuántos fetos son, hay que investigar la situación y la presentación fetal, si hay fetocardia y pues los movimientos fetales como tal. Entonces, los exámenes que vamos a tener son tres básicamente. Vamos a tener la citología, que esto nos va a ayudar a determinar la amplitud vaginal, si en caso de que haya flujo, vamos a describir el olor, el color, y pues además también vamos a solicitar pues un estudio microscópico en fresco y un cultivo de este mismo. Por otro lado, vamos a tener el tacto vaginal, que este va a determinar pues el tamaño y la posición del útero, y pues el estado del cuello uterino y verificar pues su permeabilidad. Por otro lado, vamos a tener también la medición del crecimiento uterino, donde pues se puede medir la altura uterina con una cinta métrica desde el borde superior de la pubis hasta el fondo uterino. Pasa, por favor. Bueno, en cuanto a las maniobras... Perdona, disculpa que te interrumpa. Quiero hacer un par de anotaciones acá. Primero, en cuanto a la ganancia de peso. La ganancia de peso durante el embarazo no va a ser lineal. Ustedes tal vez leyeron en alguno de los libros que la ganancia de peso estimada debería estar entre 9 y 11 kilos dependiendo del índice de masa corporal. Sin embargo, con el tiempo esto ha sido reevaluado y hemos tendido a interpretar un poco mejor estas mediciones. ¿En qué sentido? Ustedes saben que la embarazada pues tiene obviamente varios momentos en el embarazo, ¿cierto? Los cambios hormonales iniciales pues van a traer consigo náuseas, vómitos, cialorrea, modificaciones en la alimentación propias de su estado. No en todas las pacientes, pero sí en una muy buena porción de ellas. Entonces, pues, como es obvio pensar
en el momento en que nuestra paciente tiene una, digamos que vomita todas las mañanas 2, 3 veces, no vamos a esperar que ella gane peso en ese momento, en esas primeras semanas. Todo lo contrario, es factible que ella pudiese llegar a bajar de peso. Y esto pues no sería normal en el sentido de que pues está dado por unos cambios fisiológicos de los cuales ya habíamos hablado previamente, ¿cierto? Entonces pues hablando fisiológicamente pues eso no sería nada fuera de lo usual. Entonces en ese orden de ideas pues se evidenció, se indicó, se cambió ese paradigma y entonces empezamos a decir que la ganancia de peso no necesariamente va a ser pareja, no necesariamente va a ser como nosotros la teníamos antes, estricta, así de 1 kilo por mes, sino que va a ser dependiendo de el estado inicial de la paciente, dependiendo del peso que tuviese antes del embarazo, etcétera, etcétera. ¿Qué sí debemos controlar? Que no sea un aumento excesivo de peso. Y que si, por ejemplo, nuestra paciente no fue juiciosa y no fue al control preconcepcional, sino que ya llegó embarazada y tal vez está en algo de obesidad, pues entonces nosotros tratemos de guiarla de tal manera que su ganancia de peso no exceda lo que ya nosotros hemos acordado como saludable para la materna. Entonces, eso me parece importante que lo tengan en cuenta como para que no se alarmen si de repente en un momento dado nuestra paciente no gana el peso como nosotros quisiésemos que lo hiciera o como dice la literatura que debe hacerlo. Eso por un lado. La otra anotación que quería hacer es con respecto al tema de los paraclínicos que vamos a solicitar y esto pues para basarnos también en una de las preguntas del quiz. Teníamos en el quiz un caso clínico donde mencionábamos que había una paciente de 18 años, una mujer joven, quien acude a consulta de control prenatal y manifiesta sentirse bien, normal, ella solo fue por el control. Dice que es primigestante, no hay ningún antecedente personal de importancia, tiene una fecha de última menstruación del 23 de mayo. Entonces, ¿qué era lo primero que debíamos hacer ahí? Pues obviamente debíamos saber qué edad gestacional tenía la señora. La señora tenía 11 semanas, 4 días. Si sacamos la cuenta con base en la forma que nos la explicó ayer el doctor Salomón, ¿verdad? Entonces decimos que lo que vamos a hacer es sumar todos los días de cada uno de los meses que hemos llevado hasta acá y esa suma la dividimos entre 7. Eso quedó claro el día de ayer, ¿verdad? Si no quedó claro, vamos a que lo repasemos aquí y lo dejemos claro. Sí, doctora, quedó claro. Vale. Bueno, entonces, lo primero que teníamos que hacer para resolver el quiz era eso. Si decimos que nuestra paciente tenía 11 semanas, 4 días, entonces ella se encontraba evidentemente en el primer trimestre de la gestación. Al encontrarse en el primer trimestre de la gestación, la norma 3280 nos dice que debíamos solicitarle una ecografía de sonolucencia nucal. ¿Cuál es la ecografía de sonolucencia nucal? Es aquella que nos va a descartar cromosomopatías y la debemos realizar según la norma entre la semana 11 y 13.6 de la gestación. Es por eso que la respuesta correcta en este caso era la que decía 11.4 semanas y solicitar ecografía de sonolucencia nucal. Tenían otros distractores, uno decía que tenía 18.4 semanas, no es el caso, pues ya de ahí era, esa es completamente falsa, 1 porque la paciente no tenía 18 semanas y 2 porque a las 18 semanas no pedimos eco de sonolucencia nucal.
Había otro distractor que decía que tenía 20.4 semanas y una ecografía de detalle anatómico. Esa es aún más falsa porque pues no tenía 20 semanas de gestación, aun cuando sí en esa etapa de la gestación es cuando se pide el detalle anatómico. Y había otra que decía 10.4 semanas más eco de detalle anatómico, pues tampoco era posible que fuese esa la respuesta porque no concuerda ni la edad gestacional ni la ecografía a solicitar en ese momento. ¿Estamos de acuerdo todos o tienen alguna duda en cuanto a ese punto? De acuerdo, doctora. Ok, bueno. Entonces, le repito, eco de sonolucencia nucal está entre semana 11 de la gestación y 13.6. Eso no es un capricho, eso no es algo que nos lo inventamos así a la topa tolondra, no. Corresponde a una serie de estudios que se realizaron con base en unas mediciones en una gran cantidad de población, donde nos dice que si yo mido ese pliegue que se hace en la nuca del bebé, porque de eso se trata, un plieguecito que sale en la nuca del bebé, y ese pliegue me da una medida estándar, una medida que ya tenemos nosotros calculada, quiere decir que lo más probable en un 80% de los casos es que ese bebé no tenga ningún tipo de cromosomopatías. Llámese síndrome de Edwards, llámese síndrome de Down, etcétera. Cualquiera de estas cromosomopatías que están ligadas a la gestación. Entonces, pues obviamente eso le da a mi paciente un plus para conocer en qué estado viene su criatura. Miren, fíjense desde muy temprano en la gestación, en el primer trimestre. ¿Para qué? Para poder tomar determinaciones a las que se diese lugar según fuese la condición o según fuese la situación de nuestra paciente. Eso por parte de esa pregunta. Continuamos y es el mismo caso clínico para solucionar cuáles son los exámenes que se deben pedir. Obviamente, si ella ingresa en este tiempo es porque ella debe tener una primera consulta, es decir, esta debe ser su primera consulta y yo debería indicarle una suerte de laboratorios, además de la ecografía a la que es pertinente en este momento. Entonces, esos laboratorios con los que ella debe contar en este momento incluirían, ¿quién me ayuda? ¿Cuáles son los exámenes que se realizan en el primer trimestre de la gestación? En un embarazo normal, estamos hablando todo de un embarazo normal. Doctora, si me permite ayudarla, Claro. en el primer trimestre nosotros hacemos exámenes de perfil infeccioso y de perfil metabólico. Entonces, en el perfil infeccioso se manda obviamente la serología de VIH, se manda la serología de hepatitis B, el anticuerpo el antígeno de superficie, perdón, también se manda toxoplasma, ¿Toxoplasma cuál? Inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Correcto. También se manda la prueba rápida para sífilis. Correcto. Se manda un urocultivo, un frotis vaginal. Eso a nivel del perfil infeccioso. No, también podemos incluir en esa parte, doctora Eileen, la rubeola y citomegalovirus, correcto, para completar todo lo de Torch. Ajá. Y en el perfil metabólico, obviamente se le manda el cuadro hemático completo a la paciente, una glicemia, y en algunos casos había leído que se podría mandar TSH, pero no como que no siempre se hace, sino que también se puede mandar. En la guía de la 3280 no son así súper juiciosos en decir que sí hay que mandarlo, pero sí, en este momento lo recomendado, lo que nos dicen todos los manuales de perinatología y eso es que la mandemos, la TSH. ¿Por qué? Porque es una patología, el hipotiroidismo es una patología muy común, bastante común y sobre todo que muchas veces no es sintomática de tal forma que la detectemos rápidamente antes de la gestación y sí puede afectarla mucho. Entonces, pues preferimos
solicitarla en este momento si la paciente no tiene un tamizaje previo, porque si de pronto ya ella tenía algún problema tiroideo y ya está en tratamiento y no sé qué y está bien controlada, pues no necesitaríamos. Pero de resto sí, es prudente solicitarla. Sobre todo aquellas pacientes que de repente nos dicen que tienen demasiado vómito, demasiadas náuseas. Hay una relación directa entre una cosa que se llama hiperemesis gravídica y el aumento de la hormona tiroidea. Entonces, en ese caso está aún más indicado, aun cuando lo podemos hacer como tamizaje normal, está aún más indicado ese tema de la tiroides. Mencionaste la glicemia en ayunas, ¿verdad? Sí, doctora, glicemia en el perfil metabólico. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctora Aileen. Así es. Eso sumado a pues la ecografía de sonolucencia nucal de la cual habíamos hablado ya. Esa sería básicamente la primera ecografía que debemos realizarle a nuestra paciente que de repente no tiene mucho riesgo, aun cuando hay pacientes que si entran mucho más temprano al control prenatal, digamos 5 o 6 semanas, pues podemos hacerle una ecografía transvaginal obstétrica para evaluar lo que la doctora nos había mencionado en algún momento durante la charla, pues que no haya la presencia de pronto de algún embarazo ectópico o alguna otra de estas complicaciones que pudiesen ponernos en riesgo la vida de la madre. Entonces quiero que tengan clarito esas solicitudes de esos exámenes porque eso es inmancable. El resto de cosas que se pueden hacer de repente en pacientes que tengan otro tipo de patología, pues son otras y ya las veremos en el momento en que hablemos de la patología. Pero lo básico, lo que van a hacer todos los días, el diario vivir, lo que a usted no se le puede olvidar es esto que acabamos de mencionar. Y también debemos tener claro pues los suplementos de las vitaminas que debemos administrarle a nuestra paciente y hasta cuándo. Entonces ya la doctora en esa primera consulta pues nos manifestó que ella debería tener el calcio, debería tener el hierro y el ácido fólico solo hasta semana. ¿Hasta qué semana, doctora? Isabel. Doctora Isabel, ¿me escuchas? Sí, doctora, hasta la semana 12. Ok, perfecto. Entonces, hasta la semana 12 debemos seguir supliendo el ácido fólico. Recordemos que ese ácido fólico es con el objetivo de prevenir malformaciones del tubo neural y pues hasta allí se da la formación del tumor neural. Entonces, de ahí en adelante pues no tiene mayor sentido. Esa es la explicación. Doctor Oscar, cuéntame. Doctora, yo le hago una pregunta sobre lo que usted pues acaba de nombrar, lo de las patologías específicas, y es que una de ellas es el lupus. Entonces, que si era mandatorio en esas mujeres, aparte de los exámenes de rutina, también se mandaban los exámenes como complemento y demás, o no es necesario en ellas. Una primera consulta. Doctor, estas pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, lo primero que tienen que hacer es una muy buena consulta preconcepcional porque no todas las pacientes que tienen lupus se pueden embarazar. De hecho, la mayor parte de las pacientes que padecen lupus, lo primero que les dice el reumatólogo tratante es no te puedes embarazar porque muy seguramente vas a empeorar la enfermedad. Ustedes saben que el lupus es una enfermedad bastante grave y delicada. Entonces, esas remisiones de la patología se vuelven bastante complejas cuando se dan los embarazos. Si esta paciente pues contó con la suerte de estar bien controlada y le dieron pues pase a que tenga pues su desarrollo de su vida reproductiva, pues necesariamente ya ella trae consigo todo este tema de complemento y todas esas cosas que el reumatólogo manejará. Reumatología y perinatología, obviamente. Esta paciente sería de muy alto riesgo obstétrico y pues lo que usted tiene que hacer si se la encuentra en su consulta de medicina general, digamos, en su control prenatal, lo que tiene que hacer de inmediato es remitirla con el reumatólogo y remitirla con el obstetra. No es una paciente para manejar en medicina general, definitivamente no. Entonces ahí vamos a la otra parte de la charla donde decimos que esta primera consulta pues es básicamente para establecer cuál es el riesgo de la paciente.
Si nuestra paciente tiene un bajo riesgo, perfecto, continúa en su control prenatal rutinario como debe ser, sin ningún inconveniente, manejada como hasta ahora lo hemos mencionado en la charla. De lo contrario, cuando la paciente tiene un alto riesgo, llámese porque pudiese tener una enfermedad como la que acabas de mencionar, o de pronto pudiese tener una enfermedad infecciosa como el virus del VIH o la infección por VIH, pues son pacientes que deben ser valoradas ya directamente por el especialista, ya ellas no deberían estar en control prenatal en primer nivel. Primero porque sus exámenes son más complejos, más costosos, y algunas EPS, ustedes saben que pues tenemos que lidiar también con este sistema de salud bonito que tenemos. Entonces, algunas EPS dicen, no, ese examen no te lo voy a mandar a hacer porque te lo pidió el médico general, no el especialista. Entonces ahí cuando te hacen eso, lo que hacen es que retrasan el proceso. Puede que sea lo ideal, puede que sea lo que se debe hacer, pero te retrasa el proceso porque entonces mientras tú le das la orden, entonces mientras ella quiere ir al lugar donde se la van a autorizar, pasa un tiempo, mientras le responden donde se la van a autorizar y entonces le asignan una cita con el especialista, pasa más tiempo. Y entonces mientras va donde el especialista y le hacen el examen y no sé qué, pasa aún más tiempo, mientras que si tú la evaluaste, la catalogaste y de una vez decidiste que debe ir, pues ella va de una al obstetra y ya de ahí en adelante todo va un poquito más fluido, ¿me entiendes? Entonces ese es como la hoja de ruta que debes tener, por ejemplo, en este tipo de casos. Vale, gracias. Ok. Doctora Isabela, vamos a continuar con las próximas 2 diapositivas y luego la doctora Andrea Carolina. Ok, doctora. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las maniobras de Leopold. Para empezar a hablar sobre estas, hay que saber que las maniobras de Leopold pues, son movimientos con las manos que realizan los ginecólogos para poder conocer la posición fetal y pues realizar una recomendación en el momento del parto. Coloquialmente, pues se le puede decir que esto es como una especie de ultrasonido con las manos. Esto, ¿cómo va a funcionar y cómo sirven? Pues las manos van a ser el medio, el cual se va a utilizar para evaluar 4 aspectos fundamentales. Estos 4 aspectos van a ser presentación fetal, que esta va a determinar pues, si el bebé está en posición cefálica o podálica. Posición fetal, que esta va a determinar pues, si el dorso del bebé está del lado derecho o izquierdo de la madre. Situación fetal, que esta nos va a decir si el bebé está cefálico, transversal, oblicuo o podálico con respecto pues, al vientre de la madre. Vamos a tener que la actitud fetal va a ser la que nos permite evaluar si el bebé tiene pues una actitud indiferente, es decir, si está en flexión, que esto es lo que más se encuentra, o si está en extensión o hiperextensión. Entonces, estas maniobras de Leopold son 4. Estas se van a realizar, pues las primeras 3 maniobras se realizan a partir de la semana 20 a la semana 22 y la última maniobra se va a empezar a hacer a partir de la semana 28 porque esta 4ª maniobra puede lastimar al feto. En las 3 primeras maniobras, pues el examinador siempre se va a encontrar enfrente a la paciente y pues en la 4ª le vamos a dar a la espalda a la paciente. En la primera maniobra de Leopold vamos a buscar lo que vendría siendo la presentación fetal y pues a utilizar las manos del examinador que va a estar ubicado a la derecha y al frente de la paciente. Con ambas manos se van a palpar el borde superior del abdomen. En las imágenes podemos observar para que nos hagamos más idea. Para identificar pues cuál es el polo fetal, vamos a ver qué es lo que está ocupando el fondo del útero. Entonces se van a utilizar las 3 R's si estamos hablando de que el fondo del útero lo está ocupando la cabeza del feto. Es decir, si lo que palpamos es redondo, regular y resistente, hablamos de que es la cabeza la que estamos palpando. Mientras que en el caso que si palpamos las nalgas del feto, se va a palpar pues una masa blanda, grande e irregular.
En cuanto a la segunda maniobra, vamos a evaluar lo que vendría siendo la posición fetal. Entonces, de igual manera, el examinador se va a colocar enfrente a la paciente y pues con las manos debe pues ejercer cierta presión mientras la mano contraria va a palpar el lado contrario del abdomen. Esta va a ser una presión muy leve, pero firme. Para la palpación, pues se van a utilizar ambas manos y pues para poder concluir esta maniobra, se va a intercambiar de mano, es decir, de lado a lado. La tercera maniobra, vamos a detectar o vamos a ver la situación fetal, que al igual que las otras maniobras anteriores, pues nos vamos a ubicar al frente de la paciente y vamos a usar el pulgar y los dedos de una sola mano para hacer como si fuera una garra, como lo podemos observar en la imagen. Entonces vamos a poner nuestra mano por encima de la sínfisis del pubis y pues la mano contraria puede apoyarse sobre alguno de los lados del abdomen pues para facilitar la maniobra. Y pues por último, la cuarta maniobra es para ver la actitud fetal y pues esta sí se debe localizar pues el examinador del lado, dándole la espalda a la paciente y pues se debe ubicar la mano en la sínfisis del pubis y por encima para poder empezar a palpar. La palpación pues se debe realizar con los pulpejos de los dedos en ambas manos y desde el borde inferior del útero hasta la sínfisis del pubis. Y pues el objetivo de esta es pues identificar la cabeza del feto. Pasa, por favor. Bueno, continuando pues con las ayudas diagnósticas, como la doctora había mencionado anteriormente, tenemos los diferentes laboratorios que le vamos a pedir a nuestra paciente. Entre estos están el urocultivo y el antibiograma, tenemos el hemograma y hemoclasificación, se le va a hacer una glicemia, una prueba rápida del VIH, una prueba treponémica rápida para el sífilis, se le va a hacer un antígeno de superficie para la hepatitis B. Se le va a realizar la prueba de inmunoglobulina G para rubiola en las mujeres que no han sido vacunadas previamente, pero esta solamente se va a hacer antes de la semana 16 y no ha sido realizada pues en una etapa preconcepcional. También se va a realizar las pruebas de inmunoglobulina G y inmunoglobulina M en caso de que no se conozca pues el estatus de infección por toxoplasmosis. También si las pruebas de inmunoglobulina G y M para toxoplasmosis salen positivas, pues se debe realizar nuevamente una inmunoglobulina G si la gestación está menor a 16 semanas. Si pues la gestación es mayor a 16 semanas, pues se realizará una prueba de inmunoglobulina A. También se va a realizar pues la inmunoglobulina G y M de toxoplasma si esta llegase pues a salir negativa mensualmente pues con la inmunoglobulina M para identificar si hay algún cambio en esta. Debe realizarse pues el tamizaje de cuello uterino si no se ha realizado preconcepcionalmente. También se debe repetir el IgG en 2 semanas, pues si este sale negativo y el IgM positivo, pues en la primera evaluación de toxoplasmosis, pues para documentar la presencia pues de esta inmunidad y de un IgM natural. Por otro lado, si la paciente se encuentra en una zona endémica, pues se debe realizar un tamizaje de gota gruesa y para la malaria y pues para también tamizaje en caso de que la paciente se encuentre en una zona endémica del Chagas. ¿Pase? Ok. Bien, bueno, continuando a hablar sobre lo que viene siendo ya la consulta de control, debemos tener muy en cuenta que si en caso tal la gestación viene siendo de un curso normal en lo que pues es una mujer que es nulípara, entonces se llegarán a programar mínimo unos 10 controles prenatales durante la gestación. Ahora, si en caso tal esta mujer es multípara, entonces la programación va a ser menor. Esta va a constar mínimo de 7 controles durante la gestación. Teniendo esto en cuenta, debemos saber también de que en cuanto a la periodicidad de las consultas de seguimiento y pues de control, estas deben ser mensuales hasta la semana 36 y luego cada 15 días hasta la semana 40. Si en caso tal se llegara a diagnosticar algún tipo de complicación en cuanto a la gestante, entonces la periodicidad aumentaría. Terminado esto, entonces también debemos saber de que en cuanto
cuanto a cada consulta de control, en estas se debe de sacar o se deberá tener en cuenta lo que viene siendo el peso, la tensión arterial, también la altura uterina, esta a partir de lo que viene siendo la semana 18, también lo que viene siendo la presentación, la situación, también la posición, y esto es a partir de la semana 28. Y por otro lado, pues también se debe tener muy en cuenta lo que es la frecuencia cardíaca fetal, la condición general en cuanto a la paciente y los síntomas de importancia, que en este caso vendrían a incluir lo que son el sangrado, los flujos, también el edema, si esta llega a presentar o no cefalea, el dolor abdominal, las varices, o si en caso tal esta llega a tener algún riesgo psicosocial en el caso de que pues esté padeciendo algún tipo de violencia sexual o violencia intrafamiliar. Pásala, porfa. Bien. Continuando con esto, debemos saber que ya teniendo pues toda la información de lo que es la anamnesis, el examen físico, también los exámenes paraclínicos, entonces vamos a valorar y clasificar el riesgo para lo que viene siendo una intervención oportuna. En este caso, las gestantes que presentan factores de riesgo que sean psicosociales o que tenga alguna enfermedad asociada propia de lo que viene siendo la gestación, todas estas gestantes van a tener lo que viene siendo un mayor riesgo de morbimortalidad materna y también perinatal. Todo esto con respecto a lo que es la población general. Para esto, entonces, vamos a tener en cuenta las condiciones médicas y las condiciones obstétricas. En cuanto a las condiciones médicas, vamos a estar pendientes de los problemas cardíacos, la diabetes, la hipertensión, también la enfermedad autoinmune. Y ya para las condiciones obstétricas, entonces vamos a encontrar de importancia lo que es la aloinmunización, las anomalías cromosómicas y las infecciones congénitas. Continuando con esto, entonces tenemos lo que viene siendo el seguimiento del plan integrado de salud, en donde pues lo primero que se debe hacer va a ser solicitar las pruebas de laboratorio correspondientes, que pues las voy a mencionar más adelante. Ya segundo vendría siendo solicitar las ecografías, tercero vendrían siendo las vacunaciones, proveer también lo que es la desparasitación antihelmíntica en gestantes de segundo y tercer trimestre, la formulación de micronutrientes si son necesarios y también pues la prescripción de lo que viene siendo el ácido acetil salicílico, que viene siendo de 75 a 100 miligramos a partir de la semana 12 de gestación y hasta el día del parto, pues en mujeres que presentan algún tipo de criterio alto o que presente uno o más factores de riesgo moderado para preeclampsia. Perdón, con dos factores de riesgo moderado para preeclampsia. Y por último, entonces Perdóname, los últimos estudios indican que la dosis de 75 a 100 no es la correcta, la dosis correcta es de 150 miligramos. Bueno, específicamente dicen más de 100, o sea que pues lo que hay comercialmente hablando en este momento para ese caso es una tableta de 150 miligramos, ¿viste? Listo, disculpe. Y pues ya por último, entonces lo que sería el suministro de condones para prevenir lo que es el riesgo de las ITS, incluidas en las zonas de riesgo para el Zika. Pásala, porfa. Bueno, continuando con lo que vienen siendo las consultas de control, entonces vamos a tener los exámenes de laboratorio que pues se le deben solicitar a las embarazadas. En este caso vendría siendo un urocultivo de seguimiento en gestantes que pues reciben tratamiento de bacteriuria sintomática. También la prueba de inmunoglobulina M para el toxoplasma, como lo mencionó mi compañera anteriormente, en la cual pues se hace el tamizaje mensualmente a las gestantes seronegativas. También se le debe hacer una prueba de inmunoglobulina A para toxoplasmosis de mujeres con inmunoglobulina G e inmunoglobulina M positiva, si en caso tal la gestación es mayor a 16 semanas. Y si en caso de que esta sea menor, entonces se le debe hacer la prueba de avidez. También se le va a hacer una prueba rápida de VIH, en la cual pues también se le ofrece asesoría para la prueba voluntaria de esta y se debe realizar en cada trimestre de la gestación, y en el momento del parto. Otra de las pruebas que se le va a hacer la prueba treponémica rápida para la sífilis en gestantes con pruebas inicial negativas. Esta se debe aplicar al momento y en el sitio de la consulta y se debe realizar en cada trimestre de la gestación. Otra de las pruebas que se le va a hacer en mujeres va a ser en estas que presentan sífilis gestacional, se le debe realizar una prueba no treponémica, la BDRL o la
la RPR, si no estoy mal, y reportar en diluciones. Y para las ecografías, entonces se le debe hacer una ecografía obstétrica cuando la altura uterina sea menor del percentil 10 o en caso tal, esta sea mayor del percentil 90. Otra de las ecografías obstétricas se le debe hacer para la detección de anomalías estructurales. En este caso se hace entre la semana 18 y la semana 23 más 6 días. Y se le debe hacer también a la gestante la prueba de tolerancia oral a la glucosa. No sé, Doc, me corrige, es con 75 gramos de glucosa y se le debe realizar entre la semana 24 y la semana 28 de gestación. Sí, mira, 2 punticos. 1, la prueba rápida para sífilis es la que se utiliza como tamizaje en todas las embarazadas. Ya todo lo que tiene que ver con BDRL está reevaluado. ¿Cuándo utilizamos el BDRL? Cuando nuestra paciente trae positivo la prueba rápida para sífilis. ¿Por qué? Porque nos va a servir como guía, como base para saber si el tratamiento que le estamos dando a nuestra paciente está funcionando o no. Entonces esto tiene que quedar supremamente claro. No es que yo le voy a mandar a la embarazada BDRL, y ese era uno de los distractores que estaban en el quiz. Uno de los distractores decía que se le solicitaba BDRL. No, esto está reevaluado, por eso fue que yo les escribí a ustedes que revisaran mejor la parte de la, ¿cómo se llama? Literatura que habían consultado. Por otro lado, lo que me decías que te corrigiera era sobre, recuérdame, se me fue el pelo. Sobre la prueba de tolerancia a la glucosa que se hace con 75 gramos. Sí, son 75 gramos, eso es lo que estamos utilizando en la actualidad. Y sí, es entre semana 24 y 28, ya dijimos que lo hacemos porque pues la paciente en este tiempo está experimentando todos los cambios fisiológicos inherentes a la mayor cantidad de producción del lactógeno placentario por la madurez de la placenta. Entonces, ya tenemos claro por qué. Bueno, continuando con eso, entonces también se le debe realizar una tamización para Streptococcus del grupo B con cultivo rectal y vaginal. Este se realiza entre la semana 35 y 37 de gestación. Y por último, como ya antes mencionado, en zonas endémicas de malaria se debe indicar una gota gruesa mensual. Pásala, por favor. Estaba la respuesta de la última pregunta, donde yo que es redundante, de la última pregunta del quiz, donde les planteaba cuál de los exámenes que tenían a continuación debían realizar en el tercer trimestre. El que deben realizar es el cultivo de ano y vagina para Streptococcus del grupo B. Yo sé que la literatura dice mayor a 35 semanas, pero en general ya lo estamos solicitando después de semana 30-32, porque se demoran mucho las pacientes en llegar con los resultados. Entonces, como se demoran tanto, ya nos dificulta el tema de darle un tratamiento, porque la idea es que obviamente si la paciente llega con ese examen positivo, yo lo que debo hacer con ella, lógico, es darle un tratamiento para evitar que el producto se contamine en el momento del parto, ¿verdad? Entonces, si no, pues ¿a qué lo pido si no voy a trabajar, si no voy a hacer una corrección? Entonces, como se está demorando tanto, como estamos teniendo tanto trauma con eso, entonces lo podemos estar pidiendo inclusive después de semana 32 para que lo tengan en cuenta. Bueno, continuando entonces con la consulta de control, vamos a tener también de que en esta diapositiva como tal podemos observar lo que viene siendo lo que se va a realizar en cada consulta de control. Pues ya lo mencioné antes, no sé si lo vuelvo a repetir, Doc, o lo paso. No, paso, tranquila. Ok. Karim, ¿puedes pasar porfa a la siguiente diapositiva? Y la otra. Gracias. Bueno, entonces, continuando con lo que vienen siendo los cuidados generales, vamos a tener de que esto va dirigido principalmente a lo que vienen siendo las gestantes y pues a sus acompañantes, ya sea la pareja o en caso tal un familiar que la está acompañando en estos momentos.
Entonces tenemos de que en este punto vamos a hacer énfasis en lo que vienen siendo los servicios de salud a los que pues tiene derecho y también sus mecanismos de exigibilidad. También se le debe promover lo que vienen siendo los factores protectores para la salud de la gestante, tales como vienen siendo las medidas higiénicas, también los hábitos alimenticios, la actividad física recomendada, esto más que todo para las pacientes que tienen obesidad durante el embarazo, también el sueño, el fortalecimiento en cuanto a las redes de apoyo familiar y social. Otra de las cosas en las cuales se debe hacer énfasis va a ser en orientar sobre lo que vienen siendo los signos de alarma, por lo que pues debe consultar de forma oportuna. En este caso vendría siendo la hipertensión arterial, la cefalea, también los trastornos visuales y auditivos, perdón, la epigastralgia, los edemas, también se llega a mencionar sobre la ausencia de movimientos fetales y la actividad uterina o en caso tal de que ésta llegue a presentar o no sangrado genital. Otra de las cosas que se debe hacer énfasis va a ser la importancia en cuanto a la asistencia, perdón, la asistencia al curso de preparación para lo que viene siendo la maternidad y por ende también la paternidad, el cuidado dental, mantener los ejercicios como lo mencioné anteriormente y también pues se debe evitar posiciones que sean peligrosas para esta misma. También pues debemos tener en cuenta que en lo que vienen siendo las mujeres sanas, la actividad sexual hasta lo que vienen siendo las 4 semanas antes de la fecha del parto no implica ningún riesgo. También pues se debe saber de que las mujeres con embarazos no complicados pueden continuar trabajando eso actualmente en lo que viene siendo nuestro país hasta las 34 semanas. Y además de esto, en lo que viene siendo la primera mitad de la gestación, los viajes no aumentarían ningún riesgo en cuanto a lo que tiene que ver con el embarazo. Pásala, porfa. Doctora, mira, no todas tienen que parar a la semana 34. Existen posibilidades, por ejemplo, que la paciente tenga un embarazo de bajo riesgo, un embarazo normalito. Ella puede trabajar hasta el final de la gestación y ahí tiene un beneficio y es que cuando nazca su bebé, esas semanas que ella por ley podía haber dejado de trabajar, pues las disfruta con su bebé en casa. Entonces, es una cosa a la que hay que llegar o que tenemos que hablar directamente con la embarazada, dependiendo pues obviamente de cómo está su estado de salud. Si ella lo puede tolerar, déjela que trabaje. Es algo fundamental que nuestras pacientes tengan claro que el hecho de estar embarazadas no es que estén enfermas, simplemente tienen una condición especial, están en una condición especial donde obviamente merecen pues todos los cuidados, todas las atenciones, todo lo que concierne pues a este estado, pero pueden seguir laborando sin ningún inconveniente. Pues hablando en mi experiencia personal, yo trabajé hasta el día antes de ingresar para que me atendieran por cesárea, porque pues mi parto fue por cesárea. Atendí hasta el día anterior, es más, la historia clínica de ingreso mía me la hice yo, porque estuve de turno. Entonces, eso no genera, no implica que uno tenga que dejar de trabajar si el embarazo es normal. Ya ahora bien, hay cosas como el exceso de turnos nocturnos, por ejemplo, en pacientes como nosotras que somos médicos y que nos tocan hacer turnos nocturnos, pues ya esa parte sí la podemos modificar un poco porque ustedes saben que todo lo que tiene que ver con el ritmo circadiano, todo lo que tiene que ver con la parte del crecimiento y eso pues está muy relacionado o está directamente relacionado con el sueño, ¿verdad? Entonces, pues ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. No le vamos a decir que tiene que quedarse quieta como una morsa y esperar que le lleven todo a la cama, pero tampoco pues que se exceda en todo lo que tiene que ver con el trabajo. Vamos a continuar con la otra compañera, la doctora Elvira, por favor. Doc, antes de continuar, ¿le puedo preguntar algo? Claro, por supuesto. Bueno, ahora que usted acaba de mencionar de eso, que usted trabajó y todo, para estas mujeres que pues no tienen un estado físico que sea favorable para la gestación, pero su trabajo es de pie, o sea, es obligatorio que ellas igual estén trabajando, así sea que recorten las semanas que pues son aprobadas por nuestro país. ¿Perdón?
que fue aprobado, no, se te entrecortó en ese momento, perdón. O sea que sí es obligatorio que esas mujeres, que en caso tal de que el trabajo de ellas sea de pie todo el tiempo, es obligatorio que esas mujeres estén trabajando aún en lo que recomendado que es por el país. O sea, ellas pueden trabajar muchísimo menos, o sea, por decir no trabajar. No, si no trabajas es porque estás incapacitada y la incapacidad pues tiene que ser obviamente con base en algún tipo de patología que tú tengas. Lo que nosotros sí podemos hacer es pedir una reubicación laboral en caso de que pensemos pues que la paciente no puede cumplir con el trabajo que desarrolla. Supongamos, es una paciente que trabaja digamos en un almacén o en una bodega donde la señora tiene que cargar cajas pesadas, subirlas de pronto escaleras con las cajas pesadas, bajarlas otra vez y no sé qué. O sea, de pronto es un esfuerzo muy físico para ella en este momento. Podemos pedir una reubicación laboral temporal. Entonces, pues ahí en vez de cargar la caja, subir las escaleras, no sé qué, la pueden ubicar de repente en un puesto como supervisora, revisando qué trae la caja, qué lleva la caja, o en fin, cosas, se me ocurre como por darles algún ejemplo. Claro. Pero no decir que la voy a incapacitar porque su trabajo no le permite continuar el embarazo, no. Yo la incapacito si ella tiene algo, por ejemplo, si tiene una amenaza de parto pretérmino, pues no la puedo dejar trabajando, tengo que incapacitarla. ¿Por cuánto tiempo? Pues por el tiempo que yo considere que está el riesgo de parirse antes del tiempo. Pero de resto, ella tiene que continuar laborando, pero en una carga menor. Gracias, Doc. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta aquí? Ya estamos próximos a cerrar el tema. Bien, entonces vamos a continuar. Doctora, por favor. Pasa, Karin, por favor. Bueno, continuando con el tema, tenemos ahora lo que vendría siendo la parte de las inmunizaciones. En las mujeres embarazadas decimos que se debe realizar de acuerdo pues, al esquema de vacunación vigente y teniendo en cuenta algo muy importante que vendrán siendo los antecedentes de vacunación de la gestante. El esquema de vacunación para las gestantes incluye ciertas vacunas. Como observamos en la diapositiva, vamos a encontrar principalmente la del toxoide tetánico del adulto según antecedente pues, vacunal de la paciente. También vamos a tener la influenza estacional a partir de la semana 14. Vamos a tener tétanos, difteria y tos ferrina a partir de la semana 26 de gestación. Y actualmente algo muy importante también es que en Colombia se autorizó la colocación de la vacuna del COVID-19 a todas las mujeres embarazadas a partir de la semana 12 de gestación y hasta los primeros 40 días postparto. ¿Paso? Pero con una indicación muy precisa, y es que debe tener más de 15 días de haberse colocado cualquiera de las otras vacunas. Es decir, no puede ser que yo voy y aprovecho para ponerme la vacuna del tétano que me faltaba, por decir algo, dentro del esquema, y entonces voy a aprovechar y de una vez también hago la cola y me pongo la del COVID. No, me pongo una y debo esperar 15 días para poderme poner la otra, a pesar de que esté dentro de este rango de edad gestacional, pues que ya acabas de mencionar acá. Exacto. Bueno, otro punto muy importante dentro del tema es la educación del paciente, de la paciente. Tenemos ahora que ver la orientación genética, por así decirlo, la cual se refiere a una orientación a los padres sobre la posibilidad de tener un hijo afectado por una enfermedad genética o una enfermedad congénita. Los objetivos de tener pues, una adecuada orientación genética, nosotros lo podemos evidenciar en ciertos ítems muy importantes que van a ser: número 1, prevenir y manejar oportunamente ciertas anormalidades congénitas y alteraciones genéticas. También conocer, digamos, el riesgo de algunas anormalidades congénitas según sea el caso de la paciente. Conocer también pues, el impacto familiar, es decir, si va a tener embarazos futuros, tomar decisiones informadas respecto a la patología y junto con el diagnóstico antenatal, ayudar en la toma de decisiones tanto obstetra como neonatólogo. Durante también la gestación se debe detectar estas anomalías que causan trastornos estructurales y funcionales, aunque hay que tener en cuenta también que digamos que la gran mayoría de estas malformaciones, aproximadamente de un 50 a un 60%, son de causa desconocida.
y se estima que alrededor de un 25% pueden deberse a factores genéticos. Se indican estudios más que todos en los pacientes pues, con riesgo de alguna anormalidad por antecedentes de trastornos genéticos, exposición a agentes teratógenos, alteraciones ambientales, es decir, también exceso del trabajo laboral que sea muy riesgoso. ¿Pasa? Bueno, también hay algo que debemos ver en esta parte, son los métodos, digamos, o los procedimientos de diagnóstico antenatal no invasivos y los invasivos. Principalmente vamos a encontrar que existen unos métodos que son los métodos invasivos, y estos básicamente se utilizan para el diagnóstico de ciertas anormalidades congénitas y un tamizaje de determinados desórdenes genéticos. Sin embargo, las pruebas no invasivas lo que hacen es que permiten determinar el riesgo de que el feto tenga o no una determinada condición y no hacen como tal un diagnóstico. Entonces podemos realizar algún tipo de estudios como van a ser, número 1, una ecografía en la semana 11 y 14, es decir, en el primer trimestre, y se trata de una ecografía efectuosa por vía habitualmente abdominal, en la cual es posible pues, verificar la vitalidad fetal, la presencia de actividad cardíaca y la edad gestacional, y también medimos pues la longitud del feto. Para el diagnóstico aquí antenatal en la ecografía en la semana 11 y la semana 14 vamos a evaluar principalmente la translucencia nucal, como lo mencionábamos anteriormente, el hueso nasal, que principalmente el hueso nasal está ausente entre el 60 y el 70% de los fetos con trisomía 21, el ángulo facial también es uno de los factores importantes. Otro método diagnóstico es la ecografía morfológica en la semana 18 y 23. Aquí podemos observar cierto tipo de malformaciones y marcadores muy importantes. La ecografía del segundo trimestre tiene como rol evaluar, por así decirlo, la parte anatómica del feto. Por eso se le suele llamar ecografía morfológica. La detección de estas malformaciones fetales aisladas como parte de un grupo de ciertas malformaciones, si el feto viene con algún síndrome, y permite sospechar que el feto es portador de una alteración genética. Por otro lado, también encontramos la ecografía fetal, que corresponde más que todo a una visualización del corazón fetal y se realiza entre la semana 18 y la semana 23 de gestación. Está indicado más que todo cuando existe en riesgo aumentado de algún tipo de malformación cardíaca fetal, por ejemplo, si se conoce algún antecedente de alguna malformación cardíaca del padre o un hermano. También vamos a tener la resonancia magnética y el TAC. Decimos que estos dos estudios pues, han demostrado especial utilidad en el estudio de imágenes del sistema nervioso central, y también el TAC pues, es un procedimiento riesgoso por el efecto de radiación que este tiene y provee pues, una herramienta para el examen del feto, digamos con anormalidades severas o muy complejas, y la visualización de esta anormalidad en relación al cuerpo completo del feto, pero esta se usa muy raramente por todos los efectos secundarios que esta puede proporcionar. También encontramos ciertos marcadores bioquímicos que son proteínas que circulan normalmente en la sangre materna y se ha establecido la relación entre el nivel plasmático de estas sustancias y el riesgo aumentado de algunas malformaciones congénitas. El ADN fetal libre en sangre materna también es un indicativo muy importante, y porque aquí lo que hacemos es que este diagnóstico en las pruebas de ADN fetal libre en sangre materna permiten el diagnóstico de la trisomía 21, 18 y la 13. Y digamos que con un 99.9% de sensibilidad y una tasa de falsos positivos menor al 1%. Por otro lado, tenemos los métodos invasivos que se envían generalmente cuando las pruebas de tamizaje arrojan resultados alterados. Entonces aquí vamos a encontrar otras pruebas como lo van a ser la biopsia de vellosidades coriónicas. Básicamente se va a hacer en la semana 11 y en la semana 14. Esta biopsia lo que hace es que se efectúa bajo la visión ecográfica, y aquí se hace una punción abdominal, que es la técnica como preferida, o transcervical, que se realiza entre la 9 y la semana 14. No debe efectuarse antes de la semana 9, que es muy importante, porque se dice que se puede realizar algún tipo de amputación de las extremidades en este caso. También tenemos la amniocentesis genética, que se hace más que todo sobre la semana 15 y corresponde a la obtención de una muestra alrededor de 15 mililitros de líquido amniótico mediante una punción transabdominal. Esta también, como la anterior, van a estar guiadas por la ecografía, y se recomienda usar una técnica de gestaciones mayores a 15, es decir, en el segundo trimestre.
También vamos a encontrar la cordocentesis, que se hace en pacientes mayores de 28 semanas y consiste en una punción por vía abdominal de la vena umbilical. En esta inserción placentaria del cordón umbilical también va a estar guiado por el ultrasonido y se extrae un poco de sangre del cordón umbilical fetal. Se obtiene habitualmente una muestra de sangre fetal para hacer el diagnóstico. Pasa, por favor. Bueno, tenemos ahora lo que corresponde a la vigilancia fetal, en donde el objetivo principal es la vigilancia fetal ante parto y la prevención de la morbimortalidad fetal que podamos encontrar en este punto de la gestación. Las pruebas más utilizadas, aquí podemos observar la cardiotocografía fetal de reposo, que es más comúnmente denominada el monitoreo fetal no estresante. Aquí el monitoreo fetal no estresante es un método de evaluación del estado fetal antes del parto y se aplica 2 cintas sobre el abdomen de la gestante y se registra pues en un papel, en un lado parámetros bien sea de bienestar fetal y por otro lado va a ir registrando las contracciones uterinas. También tenemos el monitoreo fetal estresante, que básicamente en esta prueba se valora la respuesta del feto a las contracciones uterinas provocadas artificialmente. Se realiza pues en una sala de urgencias o ingresada en la planta y se coge una vía y se administra oxitocina. Cuando se le administra esta oxitocina se hace hasta conseguir que la gestante tenga 3 contracciones cada 10 minutos. Y después de esto se va a evaluar la respuesta del feto ante este estrés de las contracciones. También vamos a tener el perfil biofísico fetal, que es un análisis prenatal utilizado para verificar el bienestar del bebé. Análisis que combina el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal, que es una prueba sin esfuerzo, y la ecografía fetal también para evaluar la frecuencia cardíaca. Lo que respecta a los movimientos fetales, existen 3 técnicas para evaluar los movimientos fetales. La primera técnica es la ecosonografía, el ultrasonido Doppler y el registro pues, que nos da la misma madre de las contracciones que ha tenido. Y por último encontramos la fetocardia, que es la frecuencia cardíaca fetal del feto humano y son los latidos del corazón en un minuto. El corazón fetal aparece principalmente en la semana sexta y ya se puede detectar su latido mediante una ecografía Doppler gestacional, como lo mencioné anteriormente, a partir de la 10ª semana. Pasa, por favor. Bueno, por último, encontramos los problemas más comunes de las mujeres embarazadas, dentro de los cuales vamos a tener las náuseas y los vómitos, y se dice aquí que en este punto se recomienda pues mejorar la dieta y también evitar pues como todo el estrés que también le puede causar a la gestante estos tipos de alteraciones. La epigastralgia, se hace pues una dieta, se le manda una postura adecuada, antiácidos y bloqueadores de los receptores H2. Las pacientes también pueden presentar estreñimiento y se le manda una dieta rica en fibra o hemorroides, que también se le manda una dieta rica en fibra, tópicos anestésicos y agentes reblandecedores de las heces. En cuanto a las entidades de atención inmediata, vamos a tener las hemorragias que se pueden presentar posparto, que es una pérdida hemática superior a 15 mililitros tras un parto vaginal o de 1000 mililitros tras una cesárea. También encontramos la sepsis, donde podemos encontrar una preeclampsia severa, una crisis hipertensiva y una eclampsia. Y por último, encontramos las urgencias y emergencias hipertensivas, donde podemos encontrar una sepsis severa y un choque por sepsis. ¿Pasa? Ya eso es todo. Ok, perfecto. Bueno, entonces, habíamos hablado pues que los exámenes rutinarios, es decir, en segundo y en tercer trimestre debemos solicitar nuevamente el hemograma, nuevamente debemos solicitar la prueba rápida para sífilis en cada uno de los trimestres, debemos volver a solicitar el VIH en el último trimestre. ¿Hay algo importante? Sí. La paciente tiene IgG e IgM para toxoplasma negativos, ambos, debemos solicitar mensualmente hasta el final del embarazo una prueba de IgM para toxoplasma, con el objetivo de verificar que no haya un cambio serológico en esta paciente.
Debemos tener en cuenta que nuestra paciente tiene que tener unas interconsultas. Esas interconsultas se dan desde el principio de la gestación con la nutricionista, con el odontólogo, con el psicólogo, para que puedan evaluar a nuestra paciente de forma interdisciplinaria y se le puedan dar los cambios o las modificaciones en su estilo de vida que sean pertinentes. Existe también una cosa que se llama curso psicoprofiláctico, eso prepara a nuestras pacientes para el parto. Es fundamental que ojalá fuesen con su pareja para que aprendan pues todo lo que tiene que ver con el manejo del embarazo y también con la lactancia y pues ya lo que es la maternidad. Hasta aquí, ¿alguna duda, algo que quisieran preguntar? Doctor Oscar. Doc, hay una cosa, no sé si pues es una pregunta que he visto ahora y es por el hecho de que hay muchas mujeres que ahora están implementando algunas dietas y esas dietas las implementan tanto para bajar de peso, mejorar su figura y pues ciertas cosas más. Entre esas la cetogenia y el ayuno intermitente. Ahora, las mujeres que buscan embarazo o prácticamente que están buscando tener un hijo, es recomendable, por lo menos ella nos pregunta que si ella en consulta preconcepcional, que dado el caso nos llegue y nos pregunten, que si es bueno seguir la dieta hasta que quede embarazada o cierto tiempo cancelarla antes, ¿cuál sería la mejor respuesta? O sea, no en el embarazo, sino unos meses o días antes, cancelar esa dieta y volverla normal o hacer un cambio en ella. Esa sería la pregunta. Es al revés, ella no tiene que cancelar su dieta antes de embarazarse, ella tiene que llegar a su peso ideal antes de embarazarse. Si ella ya está planeando embarazarse y ya está en el camino a, porque está obviamente de la mano de una persona profesional que le dé indicaciones específicas de lo que debe seguir, ella lo que debe hacer es llegar a su peso ideal y una vez llega a su peso ideal, pues inmediatamente ya este profesional le va a indicar otro tipo de régimen alimenticio, porque no es lo mismo en el momento que está buscando bajar de peso que cuando requiere mantenerlo. Y ya de ahí en adelante, pues entonces sí pensar en embarazarse. Vale. Doctora Eileen, cuéntame. Doctora, mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, si llega una paciente a el control prenatal por primera vez o llega a consulta por primera vez, está embarazada y nos dice que ella viene, o sea, está siendo anticoagulada, ¿cuál sería el paso a seguir allí? Porque, o sea, se sabe que hay algunos anticoagulantes que se deben suspender en ciertas etapas del embarazo porque causan efectos directos hacia el feto y se deben reemplazar. Entonces, ¿de qué manera sería como que el abordaje de una paciente que está anticoagulada? Por lo general, lo que es la warfarina no se puede utilizar en la paciente embarazada. Lógicamente tendrían que hacer la migración previo al embarazo de este medicamento y pues le colocarían heparinas de bajo peso molecular, que es lo que nosotros utilizamos normalmente. Cuando lleguen a ese momento donde ya tienen el control absoluto, pues entonces ya nuestra paciente se embarazaría. Si ella se encuentra, o sea, si se embaraza así de chanfles y estaba colocándose la warfarina, bueno, ahí sí tenemos un problema porque está en categoría X para el embarazo. De igual forma, lo que se hace es que se suspende y se cambia por lo que la paciente requiera en la dosis que requiera, dependiendo de lo que se vaya a hacer. Ok, doctora, gracias. Bueno, con gusto. Chicos, espero que les haya ido